Junko Furuta era una joven japonesa de 17 años con una vida por delante. Estudiaba en una secundaria de Saitama, era aplicada, amable y respetada por sus compañeros. Soñaba con tener una vida estable, tal vez con una carrera y una familia. A diferencia de otros adolescentes, Junko no se dejaba arrastrar por malas influencias. Era reservada, pero siempre educada. Su vida parecía completamente normal, hasta que un día del año 1988 todo cambió para siempre. Una tarde, mientras regresaba a casa en bicicleta, Junko fue interceptada por un joven que simuló necesitar ayuda. Sin saberlo, ella estaba cayendo en una trampa cuidadosamente planeada. El muchacho que la abordó no estaba solo. Formaba parte de un grupo de jóvenes con conexiones con bandas delictivas locales. En cuestión de minutos, Junko fue llevada a una casa donde comenzó una larga pesadilla que duraría semanas. Lo que parecía una tarde cualquiera, se convirtió en el inicio de uno de los casos más estremecedores de Japón. Durante su cautiverio, Junko fue obligada a permanecer en una vivienda bajo condiciones terribles. A pesar de estar en un vecindario común, nadie sospechaba lo que ocurría puertas adentro. Sus captores, todos jóvenes, actuaban con total impunidad. La mantenían oculta, y aunque hubo momentos en los que pudo haberse descubierto la situación, el miedo y la complicidad de varios adultos cercanos impidieron que alguien interviniera a tiempo. Cada día que pasaba, la esperanza de rescate se hacía más lejana. Una de las partes más trágicas del caso fue la inacción de quienes estaban cerca. En algún momento, los padres del principal agresor supieron que Junko estaba en su casa, pero decidieron no actuar por temor a represalias. Incluso amigos de los agresores estuvieron presentes, pero guardaron silencio. El caso revela no solo la crueldad de los culpables, sino también la indiferencia de quienes pudieron hacer algo y no lo hicieron. El silencio colectivo se volvió un cómplice más de la tragedia. Una llamada que no salvó en medio de su cautiverio, Junko logró hacer una llamada a la policía, pero antes de que pudiera decir lo necesario, uno de sus captores la descubrió. Como represalia, las condiciones en las que vivía empeoraron aún más. Fue uno de los momentos más duros, pues mostró que incluso cuando intentó buscar ayuda, el sistema no logró reaccionar a tiempo. Esta llamada perdida se convirtió en uno de los símbolos del dolor y de la oportunidad perdida para salvarla. Durante las primeras semanas del cautiverio, los padres de uno de los agresores visitaron la casa varias veces. Junko estaba allí, encerrada, pero los jóvenes sabían cómo ocultarla. A pesar de algunos ruidos sospechosos, los adultos no hicieron nada. El silencio de los vecinos y la falta de acción de los padres solo contribuyeron al horror. Junko, aún con esperanza, deseaba ser escuchada, pero nadie vino. Con el paso de los días, la condición física de Junko empeoraba. No podía mantenerse en pie, sus heridas eran evidentes, y el dolor constante. Aún así, le obligaban a fingir normalidad si alguien se acercaba. Su espíritu comenzaba a quebrarse, aunque su alma seguía resistiendo. El encierro se convertía en un túnel sin salida. En un momento de descuido, uno de los agresores permitió que Junko intentara una llamada de auxilio. Logró comunicarse brevemente, pero no fue comprendida. El miedo la obligó a colgar. Esa fue su última esperanza tangible. Después de eso, la vigilancia se volvió más estricta, y los abusos más violentos. Nadie volvería a saber de ella, hasta que fuera demasiado tarde. El tormento físico se volvió tan grave que Junko ya no podía ingerir alimentos ni agua sin convulsionar. Su cuerpo estaba quebrado, pero su mirada seguía expresando humanidad. Era como si el mundo entero hubiera fallado en protegerla. Y aún así, no la dejaban morir. Prolongaban su agonía con una crueldad que no tiene nombre. A finales de enero, tras 44 días de horror, Junko finalmente dejó de respirar. Su cuerpo fue colocado en un tambor metálico, lleno de concreto, y abandonado como si nunca hubiera importado. El mundo no supo de ella hasta que fue demasiado tarde. Pero su historia sigue viva, como un recordatorio de lo que nunca debe repetirse. Tras la desaparición de Junko, la policía interrogó a uno de los responsables por un caso no relacionado. Durante la entrevista, el joven, nervioso, reveló sin querer detalles sobre lo que había sucedido con ella. Los agentes, al principio incrédulos, iniciaron una investigación que los llevó hasta un tambor con concreto en una bodega abandonada. Dentro, hallaron el cuerpo de Junko.
El país entero quedó conmocionado. Los implicados fueron llevados ante la justicia. Pero al ser menores de edad, recibieron condenas considerablemente reducidas. Algunos salieron en libertad en apenas unos años. Esto provocó la ira de miles de ciudadanos japoneses que exigían penas más severas. La indignación pública no solo fue por la crueldad del crimen, sino por la falta de justicia real. Los agresores cambiaron sus nombres al recuperar la libertad, intentando escapar de su pasado. Sin embargo, algunos reincidieron en crímenes. Sus rostros, aunque ocultos por las leyes, comenzaron a circular en medios y redes. El perdón social nunca llegó, pero la justicia ya había fallado. A pesar del silencio institucional, el caso de Junko no fue olvidado. Su historia dio origen a documentales, libros, películas y debates sobre el trato a las víctimas y la responsabilidad del Estado. Su nombre se convirtió en símbolo del dolor no escuchado. Ella ya no está, pero su historia sigue moviendo corazones. Recordar a Junko Furuta es un acto de respeto y resistencia. Esta historia no debe olvidarse, no por morbo, sino como un llamado urgente a la empatía, a la justicia y a la protección de los más vulnerables. Que su nombre no se borre. Que su voz, aunque apagada, siga resonando. El caso de Junko marcó profundamente a la juventud japonesa. En escuelas y universidades se comenzó a hablar del bullying, la violencia de género y la importancia de no guardar silencio ante los abusos. Algunos jóvenes comenzaron movimientos de apoyo a víctimas, inspirados por el deseo de que algo así no volviera a repetirse. Muchos se preguntaron, ¿cómo pudo pasar algo así durante 44 días sin que nadie actuara? La responsabilidad no solo recayó en los criminales, sino también en una sociedad que ignoró señales, en vecinos que prefirieron callar y en autoridades que no profundizaron cuando se denunció inicialmente. Durante años, la historia de Junko fue tratada con sensacionalismo por algunos medios. Sin embargo, con el tiempo, hubo un giro hacia una narrativa más respetuosa. Documentales, investigaciones y artículos serios buscaron dignificar su memoria, poniendo el foco en la necesidad de reformas legales y sociales. El caso de Junko traspasó las fronteras. Organizaciones internacionales de derechos humanos lo utilizaron como ejemplo de las fallas en protección a menores. En muchos países se compartió su historia como advertencia y como símbolo de lucha por la justicia para víctimas sin voz. Hoy, más de 3 décadas después, Junko sigue viva en la memoria colectiva. Aunque la justicia no fue completa, su historia sirve para educar, prevenir y empatizar. Es un recordatorio poderoso de que el silencio puede ser cómplice, pero la memoria puede ser justicia. La historia de Junko Furuta no es solo un recuerdo doloroso de lo que ocurrió, sino una advertencia de lo que puede pasar cuando la indiferencia gana. Su voz fue silenciada, pero su historia hoy nos habla. Nos dice que el silencio no es una opción, que debemos alzar la voz por los que no pueden, y que toda víctima merece justicia, sin importar el tiempo que haya pasado. Junko representa la lucha de muchas personas en el mundo que han sido olvidadas por los sistemas que deberían protegerlas. Su historia debe ser contada no para alimentar el morbo, sino para despertar conciencia, para que cada uno de nosotros sea parte del cambio que el mundo necesita. Si esta historia te conmovió, te invitamos a dejar tu opinión en los comentarios. ¿Qué opinas de cómo reaccionó la sociedad? ¿Crees que hoy estamos más preparados para evitar tragedias como esta? Suscríbete al canal para más historias que merecen ser contadas. Activa la campanita para no perderte ningún vídeo y ayúdanos a crear una comunidad que recuerda, reflexiona y respeta. Gracias por acompañarnos hasta el final. La memoria de Junko vive en cada uno de